esta idea negativa que se tenía sobre el oficio de las mujeres en la industria textil. Y una vez que van a aceptarlo o tolerar el trabajo fabril femenino, los propietarios es que van a comenzar a construir habitaciones para trabajadoras y trabajadores y otras amenidades como tiendas de raya, parques, y así pues mantener a de alguna forma, una mano de obra conforme, ¿no? Por tanto, la fábrica se va a convertir en una extensión de la vivienda e incluso un centro de convivencia. De igual forma, se destacan las interacciones que había entre el hogar y la fábrica y cómo es que se van a conectar y desdibujar estas fronteras, ¿no? Para ello, utilicé mucho lo que fue el Censo Nacional de 1930 y pues aquí me centré más en las fábricas del Cercado y el Porvenir específicamente y la Fama, ¿no? En Nuevo León. Y aquí notamos cómo solo en estas poblaciones 54% eran mujeres, ¿no? De las cuales 22% eran obreras textiles entre los 15 y 20 años, misma cifra que se va a mantener para las otras fábricas. Se promovía mucho que las mujeres pues fueran jóvenes, ¿no? Que comenzaran a trabajar desde jóvenes para aumentar pues la cantidad de años que permanecerían en la fábrica. Y también aquí notamos una pequeña cifra de solo el 6% de estas mujeres que van a ser jefas de familia, ¿no? Que no solamente se van a dedicar a trabajar, sino también a cuidar y a ser como que la principal fuente de ingreso para estas familias. También pues era importante que las hijos e hijas de familias obreras se habituaran al trabajo de la fábrica. Y pese a prohibirse el trabajo infantil a inicios del siglo XX, para 1930 aún había algunos menores en estas fábricas, ¿no? Entonces aquí en estas fotografías vamos a poder dar cuenta un poco sobre cómo estos niños y niñas convivían, ¿no? La interacción era bastante fuerte en, pues en estos espacios, ¿no? En estos centros de producción. En uno de los apartados de la tesis también vemos la repercusión de la maquinaria y las actividades que solían desempeñar. Como podemos observar en el diagrama, las obreras estaban enfocadas sobre todo a manobrear artefactos simples y posteriores al área del cardado, lo que también va a sostener Thomas Dublin para el caso de las fábricas en Lowell. Y a fin de cuentas, la posibilidad de un ascenso económico para estas mujeres se reducía considerablemente porque no eran muchas áreas en donde pudieran trabajar. Aún así, hay algunos casos pues, extraordinarios. Por ejemplo, en el caso de Río Bravo me encontré una obrera que trabajaba como herrera, ¿no? Entonces, creo que también pues dependía mucho de la fábrica o de los intereses de los industriales. Y bueno, como bien se les mencionó, pues la mayoría de estas mujeres trabajaba después sobre todo en el área de los telares, ¿no? Entonces, en esta imagen, pues podemos ver perfectamente cómo son retratadas frente a esta maquinaria. En cuanto a los salarios y jornadas, que también es uno de los apartados de la tesis, a finales del siglo XIX vamos a ver cómo las obreras norestenses van a recibir entre 2 y 5 pesos por semana, pero una década después, como lo notamos en la gráfica, pues va a aumentar al doble, ¿no? Durante la Revolución Mexicana, y es algo que se destaca mucho, pues obviamente el salario va a fluctuar, pero gracias a las protestas de obreras y obreros se va a establecer un jornal mínimo de 4.50 pesos semanales. Y bueno, aquí como ejemplo les puedo decir que en la fábrica de la Fe, las trabajadoras obtenían desde los 6 a los 12 pesos. En los años 30 el salario femenino creció a 14 pesos aproximadamente. Mientras tanto, en Coahuila y Nuevo León se mantuvo entre los 10 y 30 pesos diarios. Si bien, pues esta remuneración económica va a ser bastante alta en comparación con otros estados, esto tampoco pues va a ser suficiente, ¿no? Y es algo que se reitera mucho en la tesis, que a pesar de verse como que las mujeres obreras tenían mejores condiciones laborales, pues no era así. En la realidad tampoco les ayudaba para mantener pues una vida digna, ¿no? En cuanto a las jornadas laborales, pues desde finales del siglo XIX notamos que las jornadas eran de más de 12 horas, ¿no? Entonces era un trabajo extenuante, muy, muy largo. Para 1906 hay algunas leyes, como la Ley sobre Jornada Máxima en Nuevo León, que va a prohibir el trabajo nocturno.
en 1917 este horario pues se va a reducir un poco hasta las 10 horas, hasta llegar a la ley sobre jornada máxima de trabajo de 8 horas. Y para 1930 notamos que en la mayoría de estas fábricas ya se promueve mucho que hayan 2 turnos y que sean de 8 horas, aunque normalmente las obreras y los obreros como que no les agrada mucho esta idea porque trabajar menos implicaba que no iban a recibir este, tanta remuneración, ¿no? Y pues ahí quedaba mucho en cuenta de la decisión que tomaban precisamente estos trabajadores. Ante estas dificultades, como lo vamos pues a notar, cientos de obreras y obreros van a buscar alternativas para mejorar sus condiciones laborales. Y bueno, aquí pues se menciona mucho sobre las primeras organizaciones femeninas que eran mutualistas o de beneficencia, ¿no? Y que promovían pues cajas de ahorro, auxilio en cuestiones de salud, de educación, moralización sobre todo, y otras de sus características era que mantenían una estrecha relación con el gobierno, ¿no? Varias de las solicitudes pedían que pues el gobierno les diera como que un subsidio, un poco de apoyo monetario, pues para cumplir con algunos de esos objetivos, pero por lo mismo estos mismos intereses u objetivos políticos van a estar algo limitados. Gran parte de estas sociedades van a estar lideradas por docentes y miembros de la clase media y no tanto por las obreras. Estas van a ser más bien las beneficiarias y no precisamente las benefactoras de dichas causas. Por otra parte, los objetivos de los sindicatos de obreras también van a ser distintos a las de sus compañeros. También había, por supuesto, sindicatos masculinos, pero pues aquí nos centramos un poco más en los mixtos y en los femeninos, aun cuando pertenecían a una misma fábrica. Por ejemplo, se enfocaron en cuestiones de salubridad, educación, mayor representación social y, por supuesto, pues el incremento de sus salarios para contribuir con los gastos del hogar, ¿no? Y en el estudio se observó cómo las demandas del sector obrero femenino comenzaron a diluirse para responder un poco a las necesidades del propio sindicato, ¿no? Pues casi todos estaban afiliados a sindicatos mixtos y de tendencias socialistas. Asimismo, se sostiene que las obreras se incorporaron a una industria que se perfilaba como femenina. Sin embargo, la mayoría de las agrupaciones que se establecieron no tenían a las mujeres como sus principales representantes. Entre los años 20 y 30 del siglo XX pudimos localizar la importancia que ejercieron algunas confederaciones. En este caso, por ejemplo, fue la CROM, una de las mayores organizaciones con representación a nivel nacional, y algo que va a ser pues no solamente para otros sindicatos, sino también para los textiles. Sin embargo, a finales de 1930, las obreras que pertenecían a esta industria, perdón, terminaron por adherirse a otro tipo de confederaciones como la Confederación General de Obreros y Campesinos de México. Y bueno, este mismo va a dar como que un modelo de regulación laboral y de alguna forma va a centralizar, ¿no?, las demandas laborales. Ahora bien, una vez que las obreras obtuvieron el derecho de realizar huelgas y paros, sobre todo pues con la Constitución del 17, instituciones como la Junta de Conciliación, el Departamento del Trabajo, también van a servir precisamente como les digo, ¿no? Como estos modelos de regulación laboral, y especialmente cuando se fundó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que fue en 1927. Para esta investigación utilicé expedientes de la sección del trabajo, en donde se encontró que desde 1915 hasta 1940 se efectuaron 18 altercados obreros de la industria textil. Posiblemente fueron muchos más, pero no fueron registrados. Estos fueron los que yo localicé. Y en ellos notamos que hubo más de 230 mujeres que firmaron las actas. A pesar de que las obreras eran mayoría dentro de estos sindicatos, no figuraban activamente en las demandas y sus registros de alguna forma, como les mencionaba, pues se fueron perdiendo. Pero pues ahí están sus firmas, entonces de alguna forma nos dan a entender como que esta participación que había por parte de las obreras, ¿no? Y pues aquí un pequeño porcentaje.
Y finalmente, en el cuarto capítulo, hablo un poco precisamente sobre estos cambios, continuidades y logros que va a tener la mujer obrera. Y pues yo los dividí en dos secciones, tanto en la educación como en el área de salud. Las iniciativas pues, de educación comenzaron desde inicios del siglo XIX. La mayoría eran escuelas nocturnas para obreras, pero también se impartieron talleres de educación moral, de dibujo, e instrucción cívica. Y para el siglo XX notamos que ya había planteles oficiales, ¿no? Lo cual pues es bastante importante, aunque solo eran de educación básica o primaria, pues nos deja ver como que la necesidad de estas obreras, pues para que se instruyeran. Asimismo, también se impulsaron otras instituciones a nivel estatal, como la de Pablo Olivas para el caso de Nuevo León y la Industrial Femenil en Coahuila. En el estudio se observó cómo esta monotonía del trabajo fabril incentivó que las trabajadoras textiles, en la medida de sus posibilidades, comenzaran o retomaran sus estudios. En cuanto al área de la salud, las demandas de las obreras pues se incrementaron sobre todo durante el periodo revolucionario. Además, los colectivos femeninos fueron más eficientes muchas veces que las instituciones de gobierno, presentando denuncias por afecciones pulmonares, u ausencia de medidas de protección. Gracias a ellas comenzaron a respetar los reglamentos, otorgando consultas gratuitas y en algunos casos, pues, se fundaron ciertos hospitales, ¿no? Aunque sean pequeñas clínicas. Respecto a los cambios, percibimos que la afiliación de las obreras a este sindicalismo textil también implicó su movilización. Las jornadas y tareas adicionales pues no van a ser un impedimento para atender, si bien luchas sociales, más bien los obstáculos, y pues esto lo tengo mucho en la tesis, se dieron a través de los órganos sindicales como la CROM y la CTM, siendo estos órganos centralizadores, ¿no? En el primer Congreso Nacional de Mujeres Obreras y Campesinas también planteó esta preocupación y necesidad de crear una federación por y para ellas, ¿no? Aunque no localicé obreras textiles entre sus asistentes, sí había representación del noreste, como Fanny González y Mercedes Martínez, miembros de agrupaciones afiliadas al PNR. También es importante reconocer que las mujeres mexicanas obtendrían el derecho al trabajo femenino hasta 1931 con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, aunque las mujeres no obtuvieron este derecho al voto hasta 1953, ya ejercían de cierta forma una ciudadanía, ¿no? A través, pues, de precisamente estas organizaciones, tanto mutualistas, tanto sindicales. Y bueno, pues ya para ir cerrando un poco, la historia de las obreras textiles, pues es una invitación para continuar incorporando a las mujeres en la historiografía del trabajo y analizarlas como parte de un colectivo obrero diverso. Las tejedoras, surtidoras o revisadoras, pues van a desempeñar un papel bastante importante en este desarrollo económico y demográfico del noreste mexicano, una región en donde la industria cobraría pues un mayor protagonismo, ¿no? Y sobre todo gracias a estas fábricas textiles, ¿no? Que aunque eran consideradas como una industria pues ligera, digamos que van a ser como un antecedente para muchas otras industrias pues un poco más prósperas o más grandes, pero que también las mujeres van a ser partícipes de todas y cada una de ellas en menor o mayor medida. Asimismo, pues esta historia también nos permite conocer cómo fue que la experiencia de las obreras textiles dentro de la fábrica se entretejía con su vida cotidiana en las colonias, escuelas y pequeñas boticas u hospitales, ¿no? Entonces, bueno, estos son los archivos consultados, pues fueron bastantitos, pero creo que me dieron mucho, pues para ver este panorama, ¿no? Y precisamente conocer cómo es que estas mujeres se incorporaron a esta industria, y algo que mencioné mucho en la introducción de mi trabajo, ¿no? El interés, por qué eligieron a la industria textil, si tenían otras opciones, y la bibliografía principal. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Eh, Por mi parte sería todo. Vamos a ver con la moderación. Bueno, muchas gracias, maestra Lisa, por su presentación de la tesis, que al menos por lo que pudimos ver a grandes rasgos es muy interesante.
Bueno, no sé, pasamos a una ronda de preguntas. No sé si alguien quiere empezar. No sé si se hace más cómodo si juntamos varias o de una en una responderlas. ¿Cómo se te hace más cómodo? Sí, pues de una en una mejor. Ujú. Ok, pues bueno, eh, bueno, si quieren, yo puedo empezar porque ahorita me salió una pregunta principalmente y ahorita revisando la última zona de la conclusión que pones todos los archivos que investigaste, no fueron poquitos. Y sobre eso tengo una pregunta sobre ello, sobre qué dificultad presentaron estas fuentes para encontrar a las mujeres en el desarrollo de la industria. O sea, yo sé que al menos, bueno, yo soy más del periodo colonial, no soy muy afín a estas fuentes del siglo XX, pero tengo entendido que es un poco más complicado, por ejemplo, de detectar a las mujeres, a los niños, si están relacionados con ámbitos industriales, cuando casi toda la planta se llega a detectar como algo igual o similar. Entonces, ¿qué tan difícil es abordar estas fuentes, particularmente cuando quiere revisar casos en específicos? Y sobre eso tengo una pregunta también derivada de, a lo largo de tu investigación, ¿qué vertientes consideraste que se pueden o qué vertientes se abrieron para poder investigar o continuar tus estudios relacionados no solo, ya sea sobre la labor femenil en la industria textil o sobre la industria textil misma o sobre el noreste en general o las mujeres? Bueno, ¿qué vertientes de estudio? Bueno, serían las dos. Las fuentes, qué tan difícil fueron usarlas y las vertientes de investigación que se abrieron con tu estudio. Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Partiendo de la primera pregunta sobre la dificultad para encontrar esta representación, pues creo que lo más sencillo fue al menos encontrarlas en los censos industriales, ¿no? Creo que partiendo de ahí notamos un poco sobre cuántas mujeres eran, qué salario es el que recibían, pero lo que a mí me interesaba más bien eran las actividades que había dentro de pues estas fábricas, también un poco sobre su participación o movilización social en sindicatos, en asociaciones de beneficencia, mutualistas. Entonces creo que eso sí fue un poquito más complicado, sobre todo porque me tuve que hacer mucho a partir pues de censos, incluso de pequeñas notas periódicas que mencionaban precisamente esta participación femenina. En las actas sindicales muchas veces, aunque no las mencionaban de forma explícita, por así decirlo, sí había muchas otras menciones de, por ejemplo, la esposa del trabajador, que también trabajaba en la fábrica, o de la hermana que también trabajaba en la fábrica. Los nombres de estas mujeres también me hice a la tarea de ir recopilando cada uno de ellos y en los censos ir como que comparando si es que volvían a aparecer estos nombres, notar como que algunas similitudes, ¿no? Entonces sí fue un proceso difícil, eh, pero a la vez que desafiante, pues fue muy interesante, ¿no? Fue muy enriquecedor. Eh, Hacerme de todas estas fuentes. Por supuesto, el doctor David me ayudó muchísimo para ver de qué otra forma podremos encontrarlas, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, que es sobre qué vertientes se abrieron a partir de este estudio, pues uno de los más importantes y que considero es la cuestión de salud, ¿no? De salubridad, en el caso de la industria textil, yo no me encontré muchos expedientes, pero estoy segura de que debe de haberlos. También un poco sobre las relaciones que había entre los sindicatos, sobre todo hablando pues ya de siglo XX, ¿no? Entre los sindicatos textiles con otras organizaciones laborales de otros estados, ¿no? Si había como que esta vinculación, esta circulación de saberes, porque tengo entendido que sí había como que cierta comunicación, pero eso ya no lo alcancé a poner mucho en la tesis. Eh, También a partir pues de todas estas mujeres, una vez que cerraron las fábricas, ¿a dónde se fueron, no? ¿Cuáles fueron sus otras oportunidades laborales? Si se fueron a maquilas, se dedicaron al hogar,
Recientemente asistí a un seminario en Ciudad de México y uno de ellos me mencionó que, al menos en el caso de la Ciudad de México, varias de las mujeres que trabajaban en esta industria textil muchas veces se iban a especializarse en otras escuelas, ¿no? Pues para mujeres en otros oficios que no tenían mucho que ver con la industria textil, pero pues también es interesante ver qué es lo que pasó acá en el noreste, ¿no? Ahí como que se quedó esa pregunta, pues abierta. Entonces, creo que sí hay mucho tema o temas para enriquecer otras investigaciones, pues ya no solo en la industria textil, sino en otro tipo de industrias que sí había mujeres participando en pues la industria del tabaco, en las tortilleras, por ejemplo, en Ixtamaleras también encontré un expediente muy padre que habla sobre estas mujeres. Entonces, creo que sí, hay mucho por donde sacarle y espero que pues esta tesis de alguna forma pues inspire a otras investigadoras, investigadores para que continúen estos temas y para que continúen explorando la historia de las mujeres. Ok, muchas gracias por y por responder las preguntas. Hasta quiero abusar porque ahorita que estabas en el tema, nomás una pregunta rápida. Si existieron mandos o liderazgos femeniles, porque por ejemplo hace poco estábamos en la clase del doctor David en la maestría hablando sobre la huelga de Cinza y de Sipunza, sobre que, bueno, a pesar de que tomó fue el líder, un personaje llamado Salvador, también estuvo relacionado una lideresa, bueno, una tipo de lideresas llamada Socorro. Entonces, no sé si también en estos que revisaste hubo estos liderazgos femeniles en los sindicatos o es algo más tardío o no es fácil detectarlo o bueno, o queda para preguntas después para responder. Sí, pues queda entre preguntas para después responder. Sí había, por supuesto que sí. Al menos en el noreste no noté tantos, sobre todo pues para el centro y sur sí, sí había muchas más. Pero por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención lo que te comentaba de este caso de las textamaleras, que incluso tenían su lema, su banderín. eh, y creo que pues también eso sería como que otra línea de investigación, ¿no? Ver pues esta radicalización o de las propias obreras, ¿no? No solamente pues en la industria textil, sino en otro tipo de industrias. Muchas gracias. Entonces, bueno, sigue, si, alguno de los otros participantes si quiere hacer una pregunta, nomás puede levantar la manita o abrir su micrófono. No sé si alguien está más. Sí, bueno, doctor David puede hacer una pregunta. A ver, Alisa, yo te tengo una pregunta. ¿Tú qué importancia verías de realizar historia de trabajo en la actualidad y también la historia del trabajo en este espacio en el que radicas tú y en el que radica gran parte de los que están aquí presentes, que son estudiantes de la maestría y de la licenciatura? ¿Qué importancia crees que tendría la historia del trabajo? Y sobre todo, ¿qué importancia crees que tendría la historia del trabajo para las mujeres de esta parte? Sí. Sí, bueno, pues creo que eso lo comentábamos mucho en nuestras sesiones, ¿no? Inclusive hablábamos sobre pues esta precarización del trabajo. Creo que es bastante importante pues destacarlo desde el punto de vista historia, pero también relacionarlo pues, con el presente. Y nos da un poco de cuenta de que cómo todas estas mujeres actualmente gozamos de ciertos derechos laborales, pero cómo de alguna u otra forma pues se han ido pisoteando, se invisibilizan. Creo que es relevante que estemos conscientes de todo este proceso histórico sobre la historia del trabajo de la mujer, como poco a poco se va ganando un espacio en el ámbito laboral, pero al mismo tiempo pues también compite mucho con las cuestiones pues de vida privada, su familia, también la cuestión salarial que muchas veces, creo que lo puse al final de las conclusiones de la tesis, todavía en los estadísticas que se han levantado recientemente hay una diferencia para el caso de el salario que percibe un hombre y una mujer, las oportunidades que tiene un hombre
que se ha especializado, que tiene como que ciertos estudios a una mujer, entonces todavía tenemos como que esta parte, pues no llamaría compatibilidad, pero sí como pues dificultad para ambos, ¿no? Incluso si hay pocas oportunidades para los hombres, pues también va a haber muy pocas para las mujeres. Entonces creo que sí hay que pues darle una mirada a este tipo de temas. Gracias a esta tesis pues también me permitió reflexionar mucho sobre eh, yo que soy pues, una mujer que está estudiando a otras mujeres que son mujeres pues trabajadoras de una industria que al principio pues la mayoría estaba muy renuente, ¿no? A que se emplearan porque veían mal el trabajo de la mujer en la industria, ¿no? A pesar de que pues la maquinaria no era tan complicada, pues sí implicaba como que ciertos riesgos para la mujer y era algo que destacaban mucho, ¿no? Pues la sociedad de la época. Entonces, sí, creo que por mi parte, pues vale mucho la pena darle una ojeada pues a estos temas. Y qué importancia, o sea, si tú ponderaras el papel de las trabajadoras con el ancho, con el grueso de la sociedad, estas trabajadoras que tú estudiaste, ¿qué tanto peso tenían? Por ejemplo, no sé, en algunas localidades o aquí mismo en Saltillo, ¿tenían presencia, no tenían presencia o iba apenas comenzando el asunto? Sí. Eh, Pues en ese aspecto yo creo que apenas iba comenzando, ¿no? O sea, y sí notamos mucho que a pesar de que había cientos de mujeres trabajando en estas fábricas, en algunas incluso 100, 200, pues si comparamos con la demografía de estos periodos, pues la representación no era tanta, ¿no? Y tristemente es algo que pues también quedaría pendiente, ¿no? Ver cuál fue la repercusión de estas trabajadoras para otro tipo de organizaciones. Al menos de forma interna sí hubo mucho, porque yo creo y seguramente Paris como que tenían ciertas inspiraciones de que, ah, ella salió a un sindicato, yo también lo haré. Eh, de alguna forma como que estas trabajadoras se fueron inspirando para comenzar pues a levantar la voz, ¿no? A movilizarse, pero no fue como yo lo hubiera esperado y eso tampoco no nos llevaría como que a decepcionarnos, ¿no? Sino más bien como que indagar un poco más o a reflexionar un poco más sobre cuál fue la razón por la que ocurrió esto, al menos en el caso del noreste. Muchas gracias. Bueno, ahora le doy la palabra al doctor Pedro Espinosa, que también tiene una pregunta. Gracias. Bueno, antes que nada, felicitarte, Lisa, no solo por la tesis, sino también por los resultados que presentas por acá. Me parece que, digo, a mí todavía me tocó cuando estudié la maestría por acá hace algunos años, que había cierta reticencia que abiertamente se dijera hay que hacer historia de las mujeres o hay que hacer historia de género. Entonces, bueno, me da gusto que es algo que cada vez hemos ido, al menos en estas academias, hemos ido normalizando, ¿no? Creo que hay toda una línea que en distintas vertientes pasa por ahí. Entonces, bueno, en general eso es algo que me da gusto y que te felicito por ser parte, digamos, de estas nuevas generaciones. La pregunta que te voy a hacer puede parecer quizá forzada por la noticia que yo decía de que se acaba de elegir un nuevo papa, pero voy a tratar de argumentar por qué la planteo. Cuando yo tomé la clase con Gabriela Cano hace ya algunos años en el Colegio de México, estaba revisando las publicaciones de la Acción Católica Mexicana de los 30 a los 50 y me encontré que en una reunión, una asamblea nacional en 1936, si no me equivoco, hubo una mujer de la Acción Católica de Monterrey, que si no me equivoco estaba haciendo trabajo con grupos obreros, que dijo públicamente en esta asamblea nacional que era feminista. Entonces a mí se me hizo una cosa muy rara. Recuerdo que le escribía a este colega Saúl Espino, que estaba haciendo tesis doctoral, y yo, oye, ¿qué sabes de feminismo católico antes del Concilio Vaticano II? Me dice, pues en México que yo sepa no hay. Si tú te encuentras algo, pues hasta públicalo porque me va a servir. Entonces se me hizo una cosa muy rara. Todavía no le he terminado de entender, porque parece ser que en los siguientes años ya no hubo tanta continuidad
a un pronunciamiento como ese, pero me llamaba la atención que parecía que hubo un momento en el cual dentro de ciertas organizaciones católicas había un intento por un lado en las publicaciones yo me da cuenta que se estaba discutiendo el tema del trabajo femenino y que había un intento por incidir e incluso por tutelar a las mujeres trabajadoras, ¿no? Y me llamó la atención que este comentario viniera precisamente de Monterrey. Es algo a lo que yo solamente me he aproximado desde publicaciones, no he hecho trabajo de archivo, bueno, sí he hecho trabajo de archivo, pero de otras cosas, digamos, no de este tema de manera precisa. Y digo, me llama la atención porque hasta donde entiendo, esta cercanía de las organizaciones católicas con el mundo del trabajo y además con cierta sensibilidad al trabajo femenino, tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia del Papa León XIII. Yo menciono porque pues, el actual Papa se puso León XIV, entonces yo no sé qué tanto va a tratar de recuperar eso o no, pero digamos, mi pregunta es, si tú te encontraste en tu tesis con que hubiera algún intento de ciertos sectores de la Iglesia Católica fueran, digamos, del clero o fuera de algunas organizaciones católicas, de tener algún tipo de incidencia específicamente en estos grupos o estas mujeres trabajadoras organizadas, ¿no? Porque entiendo que sobre todo esta doctrina social de la Iglesia como que alguna incidencia tuvo sobre todo en el noreste, que es donde estaba más articulado, digamos, el proceso de industrialización. Entonces, nada más, si te encontraste con algo de eso, porque digo, a mí me llamó la atención que, digamos, el único caso que he podido documentar de una mujer católica que se decía feminista dentro de la Acción Católica es alguien que salió de Monterrey. Ah, vaya, qué interesante, está muy padre. Pues sí, o sea, sí encontré de alguna forma incidencia pues de estos sectores, sobre todo a partir de las asociaciones mutualistas, que muchas veces pues eran mujeres religiosas o muy apegadas a pues la Iglesia Católica, que buscaban que estas obreras tuvieran pues cursos sobre moralización, sobre ética, eh, de alguna forma como que enseñarlas. No se especifica precisamente que fueran obreras textiles, pero al menos sí tenían este interés de que las obreras aprendieran otro tipo de oficios para que pudieran pues solventar sus gastos de una u otra forma. También ya avanzado el siglo XX, noto mucho que, por ejemplo, en los sindicatos hay como que pues muchos roces, ¿no? Por parte de la iglesia y el sindicato. De hecho, hay un expediente en el caso de Nuevo León donde culpaban pues a estos feligreses o a los que seguían a la iglesia católica, que iban con los obreros y se los llevaban para que asistieran a la iglesia católica. Pero pues es algo que no podíamos como que negar, ¿no? O sea, gran parte de la población en México pues era y es todavía católica. Y claramente pues encontraban pues de alguna forma auxilio en esta institución, en los principios de la iglesia. Entonces creo que pues sí hay una fuerte relación. Quisiera leer un poquito más sobre ese caso que me dices, porque bueno, esta fue mi tesis de maestría, pero mi tesis de licenciatura habla mucho sobre asociaciones de mujeres religiosas, ya sobre todo pues a principios del siglo XX, pero pues también está este gran interés por parte de las mujeres de auxiliar a otras mujeres, ¿no? O que se afilian a sus propias organizaciones, ya con las modificaciones que hay desde la Rerum Novarum, ¿no? Que pues hay muchas como que tendencias hacia que el sector del trabajo pues se acerque un poquito más, ¿no? A la iglesia. Entonces, creo que es bastante interesante. Ahí quedaría, por ejemplo, lo que me decía Alejandro, pues otra vertiente, ¿no? Ver un poco sobre esta participación tanto de las obreras dentro de la iglesia o dentro de las asociaciones, las mismas mujeres, ¿no? Si había como que mayor representación, como tú mencionas, pues esta mujer que se mencionaba o se declaraba como feminista. Gracias. Sí, solamente el dato. Esta mujer se llama María Duarte. Me lo encontré en la publicación de la revista Acción Femenina, que era de la UFCM.
en el año 1938. Bueno, yo una parte en un texto que publiqué en la revista Estudios de Género, ahí está, pero posiblemente el Archivo de la Acción Católica que está en Libero, la Ciudad de México, a lo mejor ahí puede haber más, ¿no? Pero el nombre es ese, María Duarte, y es 1938. Muchas gracias, Fer. Entonces, también tenemos una pregunta de Ángeles. No sé si Sí, ¿se me escucha? sí, sí, se te escucha Sí. bien. Ah, ok, muy bien. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Mi pregunta va dirigida hacia la educación, pues mencionaste que las obreras pues más adelante tuvieron pues educación ahí en esa institución, ¿no? Pero también me surgió la duda que si aquellas que tenían hijos también podían acceder a esta educación o solo ellas. Sí, bueno, muchas gracias, Ángeles, por tu pregunta. Pues sobre la educación de las obreras, re- un poquito hablo en la tesis que precisamente son los industriales o las propias fábricas las que van a incentivar de alguna forma a que se abran porque estaban obligadas por la ley, ¿no? Después de cierto número de trabajadores, necesitaban poner un plantel educativo cerca. Entonces, todas estas pequeñas escuelas pues estaban más bien dirigidas a un sector pues infantil, a los niños, a las niñas, pero en el caso pues de las obreras adultas, muchas veces pues se incentivaba a que asistieran a escuelas nocturnas o a talleres que se daban después de su jornada laboral. Muchas veces pues no eran tan fructíferos porque pues claramente después de una jornada laboral pues muy extenuante era difícil que las obreras tuvieran como que un gran interés por asistir, pero aún así sí se les daba como que esta posibilidad, ¿no? Entonces, eh, pues sí había en cierta medida para las propias obreras, claramente ellas también estaban más interesadas en que si ellas no podían tener como que esta educación, al menos se les brindara a sus hijos, ¿no? Entonces siempre tenían como que esta idea en mente sobre una superación por parte pues de las futuras generaciones. Y es algo que se nota muchísimo en los censos. Por ejemplo, en el censo de 1930 vemos como gran parte de las hijos o hijas de las obreras se menciona que son estudiantes. Eh, un poco después, si revisamos otros registros, por ejemplo, el de 1940 o más adelante, algunas de estas trabajan en la fábrica textil, pero otras no. Entonces, creo que de alguna forma pues se logró, ¿no? Esta superación, ¿no? Por parte de las y los obreros. Entonces, gracias, Ángeles. Eh, ok, bueno, me voy a aprovechar. Hay una pregunta en el chat que dice, que es de Andrea Guadalupe García y dice, buenas tardes, excelente conferencia, Lisa. Mi pregunta es, ¿en qué concepto tenía la sociedad a las mujeres trabajadoras? ¿Se fomentaba que las mujeres entraran al mundo laboral o todo lo contrario? Ujú. Muchas gracias, Andrea, por la pregunta. Pues como lo mencioné un poquito en la presentación, pues no se tenía tan buen concepto a la cuestión de las obreras, ¿no? Las mujeres trabajadoras. Muchas veces se consideraba que si empezaba a trabajar, pues iba a tener como que ciertas desviaciones o que iba a afectar a su moral, que iba a ejercer como otro tipo de oficios. Entonces, al menos a mediados del siglo XIX, en finales de pues sí había como que mucha resistencia para que las obreras pudieran, bueno, para que las mujeres pudieran trabajar. Y la segunda pregunta, si es que se comentaba que las mujeres entraran al mundo laboral, pues no, yo creo que era más bien lo contrario, al menos al inicio. Sobre todo para el sector pues masculino, no era bien visto porque ibas a descuidar las tareas domésticas, ibas a descuidar a tu familia, a las obligaciones que se tenían o que debían hacer todas estas mujeres, pero desde el lado pues femenino, muchas de ellas sí incentivaban a que la mujer
trabajara, ¿no? A que se superara, a que hiciera otra clase de actividades y tuviera su propia remuneración, ¿no? En muchas de las revistas o pues sí, de carácter femenino, se incentivaba a que estas mujeres trabajaran, aprendieran un oficio, que no se valieran solamente del varón o de sus padres, sino que también ellas tuvieran como que su propia ingreso y de alguna forma al tener este ingreso era una forma pues de independizarse, ¿no? De poco a poco. Entonces, esa sería mi respuesta. Eh, Tenemos otra pregunta de Alejandro Cuella. Eh, Alejandro, ¿nos escuchas? Sí, ¿me Ah, escucho? ahí está. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Sí me parece un tema muy interesante. Mi pregunta va relacionado a lo que comentaba mi compañero Ángeles. La verdad, no sé si llegaste a verlo en las fuentes, pero bueno, igual te lo pregunto. Bueno, yo en algún momento de la licenciatura estuve trabajando con escuelas rurales en principios del siglo XX. Y en las fuentes que me encontraba y también en algunos autores mencionan que las escuelas que se ponen para los trabajadores no reciben una muy buena calidad, que incluso eh, hay una parte donde me topé con un testimonio de un profesor que menciona que es muy limitada la educación que se les da. Incluso no se les puede hablar como de derechos sociales o humanos porque pues no era como lo correcto para, o bueno, más bien no beneficiaba mucho eso a los patrones. Entonces, no sé si te llegaste a topar como con eso, si había quejas como de la educación que recibían, o si las escuelas que daban las empresas estaban como en buena calidad o algo así. Sí. Muchas gracias, Alejandro, y también pues para complementar, ¿no? No me encontré tantos que mencionaran sobre pues esta educación precaria, por así decirlo, pero estoy segura de que sí había, ¿no? Al menos yo los expedientes que logré encontrar es que muchas veces las profesoras se quejaban porque no tenían o no recibían el salario ni del Estado ni de los dueños de las fábricas. Entonces, pues ellas tenían que seguir trabajando para darles la educación que podían darles, ¿no? También a veces no había apoyos económicos, pues los libros no llegaban, solicitaban otro tipo de material para estas escuelas. No sé si tendría ahí como que en esa línea un poco sobre que les estaba como que estrictamente prohibido hablar de ciertos temas. Creo que también eso sería un tema bastante interesante, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con estas escuelas o para los obreros o hijos de obreros y obreras? Entonces, fíjate que sí, como que me quedó mucho esa duda, ¿no? Y es algo que intenté, o al menos he estado como que intentando subsanar, últimamente sobre qué tipo de educación se les estaba dando. No me he encontrado planes, tristemente, de estas escuelas, más que los nombres. Posiblemente a partir de ahí pueda investigar un poco sobre qué tipo de educación se les estaba brindando. Pero sí, pues como tú dices y al menos tú te encontraste, pues no era la mejor y tristemente pues solo era básica, era educación primaria y a veces ni siquiera pues la lograban terminar, ¿no? Entonces, gracias, Alejandro. Sí. Eh, ¿Alguna otra pregunta para los participantes? Bueno, yo creo que tuvimos una muy buena sesión de preguntas. Yo nomás quedaría para un poco para concluir la conversación, si así lo considera el doctor David. ¿Qué estás ahorita investigando? ¿Cuáles son las líneas? Bueno, principalmente para que los participantes sepamos qué es lo que ahorita estás revisando, qué líneas ahora quieres seguir avanzando o si sigues ahorita, como habíamos mencionado, con la línea de las mujeres en la industria textil, o estás en otras investigaciones secundarias, o bueno, ¿qué estás investigando actualmente? Sí, muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues
obviamente todavía sigo interesada en este tema, como ya bien te decía, pues todavía hay muchas líneas o temas que podrían ser explorados. Recientemente, como ya lo había mencionado, pues trabajé un poco sobre las formas en que se capacitaba a todas estas trabajadoras y trabajadores en Río Bravo, en una de las fábricas textiles de Allende, en Coahuila, pero pues otros temas que también últimamente me han llamado mucho pues la atención es la mujer pues en la prensa, ¿no? Eh, esta, pues la mujer que escribe sobre la localidad u otros temas, creo que pues es bastante relevante. Al menos en la tesis sí logré encontrar para el caso de que describían un poco sobre la industria textil o cómo se percibía a la fábrica, a las mujeres que trabajaban dentro de estas fábricas, pero creo que también es importante saber pues quiénes eran estas mujeres, desde eh, qué privilegio, desde qué lugar estaban escribiendo. Creo que pues también es uno de los temas y pues también yo invito a pues los asistentes y a quienes nos ven en redes sociales que sigan explorando este tipo de temas sobre la historia de las mujeres, de género, seguir destacando pues esta participación, ¿no? Que todavía falta mucho y hay muchos temas por los cuales podemos seguir indagando, ¿no? Y profundizando. Entonces, muchas gracias Alejandro y pues a los miembros organizadores de este seminario. Muchas gracias por tus respuestas, Alisa. Le cedo entonces la palabra al doctor David o al doctor Pedro Espinosa para concluir esta charla del seminario. Eh, Si hay algo más yo, que decir. no, no, bueno, digo, Pedro es quien va a concluir, pues, quizá nada más, sí, creo que sí se debería un poco destacar que el trabajo de Alisa, pues sí trata con un sector amplio de trabajadoras que se está conformando en el noreste, ¿no? Como ustedes saben, el noreste es mayormente industrial, no hay tanta agricultura como si lo hay en el centro del país y todos estos amplios sectores de trabajadores pues necesitan ser más estudiados, pienso yo, y sobre todo las mujeres, ¿no? Pero bueno, ya le doy la palabra a Pedro, no sé si quieres agregar algo a Lisa al respecto. No, no, no. O sea, muchas gracias pues por la invitación. Bueno, pues con esto cerraríamos nuestra sesión del mes de mayo del seminario. Pues le damos nuevamente las gracias a la maestra Lisa por compartir sus hallazgos de investigación, a Alejandro por la moderación, a las personas que se conectaron aquí por Zoom y también a quienes nos siguen desde las redes sociales. Ya ahorita cortaremos la transmisión solamente para pues comentarles que el próximo mes, a comienzos, todavía nos falta por definir la fecha, estará el maestro Diego Saavedra, egresado de la maestría en Historia de acá de UABC, compartiendo algunos de sus hallazgos de su tesis de maestría.